Les damos la bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para la presentación de esta novedad editorial México y el Mundo 1917-2017. El día de hoy nos acompañan en el presidium el doctor José Gamas Torruco, el maestro Salvador Rueda Smithers, y en unos minutos se va a incorporar el embajador Walter Astier Burgos. De antemano, queremos comentarles que este libro, que fue elaborado como parte de la colección de la Biblioteca Constitucional, como parte de las publicaciones del centenario de la Constitución de 1917, se encuentra disponible para su compra en la librería del Instituto. Tiene un precio especial en esta ocasión. También se puede consultar y descargar gratuitamente tanto en la página oficial del INER como en la página del Centenario de la Constitución. La del Centenario de la Constitución es www.constitucion1917.gov.mx y la página del INER es www.iner.gov.mx. Para darle el uso de la voz a nuestros invitados, voy a comenzar con el maestro Salvador Rueda Smithers, quien les damos esta calurosa bienvenida. Leeré una semblanza curricular. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y el diplomado en Alta Dirección de Museos por el ITAM. Como parte de su trayectoria, se desempeñó como titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y miembro del Consejo Editorial de la revista Historias. Ha colaborado en la realización de guiones históricos para exposiciones y documentales, y en la actualidad es director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, e integrante del Consejo Técnico de este instituto. Entre algunas de sus publicaciones queremos destacar El Paraíso de la Caña, Historia de una construcción imaginaria, Pinceles mexicanos, 3000 años de pintura, ciencia y cultura latinoamericana, y en coautoría con Alicia Olivera, Emiliano Zapata, Antología, publicación por este instituto, y en coautoría con María Elena Noval, Zapata en Morelos. Sin más preámbulo, le dejo la palabra al maestro Salvador Rueda Smithers. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro José Gamas. Buenas tardes, doctor Francisco Burúa. Buenas tardes a todos ustedes. Hace unas semanas el doctor Felipe Arturo Ávila, que es investigador de este instituto, me pidió que presentara este libro. Y yo le dije, pues es que ahorita no tengo tiempo de ponerme a leer. Tú vente, ve el libro y preséntalo. Lo que tienes que hacer es simplemente ver de qué se trata e invitar a la gente a tenerlo. Yo dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Cuando me llega este libro enorme, yo dije, híjole, qué paquete me echó el compañero Ávila. Pero cuando empiezo a verlo, me doy cuenta que se trata de un libro singular. No tiene un texto propiamente historiográfico, es decir, no hay una narrativa propiamente, y sin embargo es un libro de historia con toda la barba. Es un libro que aquellos que tenemos más de 55, 60 años podemos, tipificar como un cuadro cronológico, como aquellos que nos daban cuando estábamos en la escuela primaria en los años 60, por ejemplo, y que después se va olvidando. Después la historia dejó de ser un desfile ordenado de acontecimientos con una intención explicativa para convertirse en los cuadros de explicaciones de procesos, etcétera, y se nos olvida la línea de tiempo. Este libro nos regresa nuevamente a la idea del tiempo, nos regresa a nuestra proporción humana, a nuestra pequeña proporción humana dentro del devenir de la historia y del tiempo. Por supuesto, lo primero que hice fue ver que está organizado año por año, de 1917 al 2017, y lo primero que hice fue buscar qué pasó en el año que yo nací.
en el año Tres Caña, dirán ustedes, pero no, es 1954. Y entonces me encuentro cosas que todavía tienen mucha actualidad. Por ejemplo, la campaña de vacunación contra el polio. Se nos olvida que la generación 53-54 fuimos la primera que dejó de padecer el polio o la polio, y que sí veíamos en la escuela, sobre todo en generaciones más altas, a compañeros que tenían las secuelas de esta enfermedad. Está, por ejemplo, el último discurso de Múgica. Está la primera edición del Señor de los Anillos, de Tolkien. Está también el Premio Nobel de Hemingway. Está la apertura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Están la inauguración de los cursos en la ciudad universitaria, etcétera. Muchas cosas que todavía tienen un componente moderno y actual. El mecanismo de cómo se facturó este libro, sin que yo lo conozca, lo puedo adivinar. Se hizo una selección de entre 10 y 15 acontecimientos fundamentales, tanto en el mundo y otro tanto en México, y se pusieron en un par de líneas de tiempo que son paralelas. Y entonces uno va caminando entre los sucesos de México y del mundo año por año, y recorriendo distintos campos. Se recorre el campo político, se recorre el social, se recorre el cultural, se recorre el conflictivo, se recorre incluso aquellos que tienen que ver con las manifestaciones de cultura popular, el cine, el teatro, las estrellas del momento, el deporte, etcétera, hasta llegar al 2017 con la conmemoración del primer centenario de la Constitución. Entonces, lo que tenemos es una línea de tiempo del siglo de la Constitución en México y una línea de tiempo del siglo XX en el mundo, que está marcado también por otras revoluciones, por el inicio y el final de las revoluciones. Cuando leía yo y pasaba las hojas las páginas de este libro, se me ocurrió ir haciendo unos cuantos apuntes y decir, bueno, si yo tuviera que explicarle a mi hijo, yo tengo un hijo chico todavía de 16 años, adolescente, que no quiere leer nada, ya se imaginarán, para él la historia, pues para eso está su papá, que le pregunta, no sería capaz de acercarse y consultar un libro de estos que yo creo que es un libro imprescindible. Si yo tuviera que explicarle a mi hijo por qué tener este libro, tendría yo que empezar por explicarle qué es el tiempo. Se nos olvida que las coordenadas básicas de la historia son espacio-tiempo, y el tiempo para ellos es un perenne presente. Entonces me puse a apuntar qué es lo que estaba yo entendiendo por el tiempo y cómo tratar de explicarle finalmente a él, con unas cuantas notas, por qué tendría que tener este libro. Y les pido a ustedes, y voy a abusar un poco de su paciencia, les voy a leer estas notas sueltas tal como las puse. No pidan demasiada coherencia, sino entiendan que sería una invitación a acercarnos a pensar el tiempo y a pensar en este libro como un instrumento del paso del tiempo. El tiempo es materia indócil, según razonó Jorge Luis Borges. Se le mide, se le ve pasar, pero no se toca. Como el viento, diría Octavio Paz, no se sabe a dónde va, pero nunca se equivoca. San Agustín de Hipona escribió que el tiempo está hecho de tiempo. Esta explicación circular comportaba un azoro, la curiosa imposibilidad de delinear ese raro objeto que llamamos tiempo. Por ello también escribió que si se le preguntara lo que era el tiempo no sabría decirlo, pero que si no se le preguntara sabría lo que es.
y es que el tiempo simplemente es. No tiene sentido inquirir sobre el tiempo si no se le piensa en relación con la vida. Su función es cosmogónica, pone en orden las cosas. Cito: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, reza el capítulo 3 del Eclesiastés. Los tiempos míticos en todas las culturas históricas se desgajan en duraciones enormes. La leyenda náhuatl de los soles explica que cada sol o época duró 676 años. Los antiguos mixtecos, habitantes de las nubes, hicieron guerra a los hombres primordiales y sin edad, los hombres de piedra, a quienes pintaron de cabeza y con los pies en el cielo, y los cuerpos desnudos coloreados de listas blancas y rojas. Fue el principio de los tiempos y una época de 676 años. En los 2 siglos de vida del México moderno se multiplicaron las maneras de entender el tiempo. El sonido de las campanas medían las horas desde hace centurias, llamaban a la oración y anunciaban fiestas y duelos. Es una medida socializada del tiempo. Hoy cada vez se escuchan menos porque las ingenierías volvieron accesibles relojes personales y aparatos que nos indican calendarios y jornadas diarias. Y en los siglos virreinales también atestiguaron otras medidas del tiempo. Están las pinturas en los templos, telas y frescos de los tiempos eternos, angélicos, con rompimiento de cielos y de nubes pobladas de rostros bienaventurados. Aún quedan las huellas de esa geografía mental en la que se representaban las ánimas en pena que queman sus pecados en el purgatorio, espacio que se inventó en la Edad Media para salvar en último momento a los usureros y prestamistas, considerados en esa época como ladrones del tiempo. Otros cielos, con el álgebra como lenguaje, se han llenado de tiempo. Es el tiempo medido de la ciencia exacta. Las galaxias que están a millones de años luz de distancia se alejan y nos llega su luminosidad con mesura de eones. Y donde antes se veían constelaciones con nombres metafóricos de héroes griegos, con formas extrañas de ninfas, de canes, diosas mayores y menores, hoy se ven millares de estrellas que tuvieron un tiempo inicial con el Big Bang. Exploramos los tiempos interiores, los del cuerpo y los del alma. La medicina y la literatura han jugado sus papeles en la construcción de la realidad y lo mismo se ha navegado por venas y arterias con el palinuro mexicano de Fernando del Paso hasta el mapa de las complejidades del yo, la cuna del egoísmo. Pero el tiempo al que nos gusta asomarnos es el de la historia y usamos el vocabulario de la física. Aquí mismo, en este lugar, estudiamos las revoluciones, palabra que deviene de la astronomía. La historia del mundo, la de México, que ajustamos con nuestras biografías, es la de este libro. Entonces el tiempo parece animarse, tomar aliento. En comparación al tiempo de las revoluciones, en el que todo va rápido, la historia de nuestras vidas ha sido de un presente más bien discreto. Mejor imposible. El costo de ubicarse en el corazón del huracán del progreso es la mala suerte. Por eso afirmó Leonardo Sciascia que los tiempos felices de la humanidad son páginas vacías de la historia. A los que hemos vivido en el México regido por la Constitución de 1917, sobre todo a aquellos de nosotros que hemos disfrutado del último medio siglo, nos ha tocado ver que las palabras de Salomón en el Eclesiastés son todavía razonables. Decía: hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué más puede hacer la persona humana sino aceptarlo? Decía: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Así nos ha tocado vivir nuestras vidas sin grandes sobresaltos, con solo los quebrantos que la naturaleza efímera del hombre, nuestra frágil fábrica, nos procura a todos. Sin mayores conmociones, sin conflictos largos, sino solo los que nos inventamos para estar a la altura de los tiempos. Vidas serenas que el tiempo ha transportado desde la cuna y que nos llevará al final, habiendo, como diría Stefan Zweig, aprendido el buen arte de no llorar lo perdido. Con este libro como herramienta, consulto, me aventuro, disfruto, entiendo. Miro hacia atrás y hacia adelante. El horizonte que cubre para ambos lados es corto, apenas 3 generaciones.
Tengo que absorber el contenido de crónicas, recuerdos, biografías abreviadas en los llamados a recordar, en las fotografías, en las relaciones que establece a lo largo de sus páginas. Veo entonces el entorchado de tiempo y vida. La vida fluye en el tiempo y el tiempo está en nosotros, bajo la piel, en los tejidos que nos dan forma y cambian sin que dejemos de ser siempre los mismos. Tiempo que es biología. Palpita igual que todos nosotros, que cada uno de nosotros, desde el primer momento de vigencia de la Constitución hasta el año pasado. El tiempo ha estado en todo lo que respira, pero también en aquello que brilla, que estalla, que se enfría, en el suelo y el subsuelo, en el espíritu de la ley. Con todo, enfrente no veo lejos. Cito: todas las mañanas del mundo son caminos sin regreso, escribió con cierto desencanto Pascal Quignard. Tal vez tuvo razón, pero ¿cómo saberlo? Quizá todos los amaneceres y cada atardecer no sean más que una maraña de tiempo y de vidas cruzadas en ese jeroglífico que hemos dado en llamar destino. Y surge la tentación por juzgar. Los tiempos pasados no han sido mejores, o como diría Borges, a todos nos ha tocado vivir tiempos duros. Tenemos la inclinación a pensar que se vive siempre en el presente, el tiempo fugitivo. Pero quizás no es más que un estado de ánimo. La oposición entre pasado y presente, cuando menos para los historiadores, no es un asunto menor. La separación marca el necesario pathos de la distancia, para usar la frase de Nietzsche, que hace de un suceso un hecho histórico o una anécdota intrascendente y pronto pasto del olvido. Pierre Bourdieu, en diálogo con Roger Chartier, es decir, en el diálogo entre el sociólogo y el historiador, afirmaba razonablemente que el presente no es el presente temporal, es lo que aún está suficientemente vivo para ser objeto de luchas. Abro el libro en cualquiera de sus páginas. Entonces recuerdo una lectura sabia. En 1939, Alfonso Reyes escribió que nada hay más impopular que el pasado inmediato, al que se suele culpar de todos los males. Es el enemigo. Pero resulta también el tiempo más modesto del verbo. Esta breve reflexión de Reyes siempre me aparece cuando hay que hacer recuentos del ayer lo suficientemente vivo, es decir, del ayer que todavía es hoy. Y como Reyes, hacerlo permite saber que los balances son indispensables para entender lo que se tiene exactamente enfrente, el futuro inmediato. Es por eso que pienso que este libro, sencillo y sin literatura, debe ser un imprescindible de toda biblioteca, de todo librero, de cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro Salvador Rueda Smithers y también les comentamos que va a estar pasando una persona con papeletas por si quieren formular alguna pregunta a alguno de nuestros ponentes para que lo puedan estar haciendo, y también para las personas que están siguiendo esa transmisión en vivo a través de la red de Periscope. También recuerden que pueden ustedes hacer alguna pregunta, nos las van a hacer llegar oportunamente para nuestros ponentes. Les comento que este libro que estamos presentando, esta cronografía que ya nos hizo este esbozo muy puntual con la visión histórica del maestro Salvador Rueda, fue coordinado por la doctora Patricia Galeana, titular de este instituto, y en él pues se hace este recuento de las reformas que ha tenido nuestra Constitución en 100 años. En 100 años hemos tenido 706 reformas a sus artículos, llevadas a cabo en 232 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, en esas dos líneas que comentaba el maestro Salvador Rueda, se esboza la parte del contexto internacional y del contexto nacional. Entonces, le voy a ceder el uso de la palabra al maestro José Gama Astorruco, quien es constitucionalista, quien es conocido ya por muchos de ustedes, y para quienes no, pues voy a leer su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París. Es maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo. En la actualidad es director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional.
Es profesor titular de la Facultad de Derecho de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y director del Museo de las Constituciones de la UNAM, del que fue su director fundador. Asimismo, se ha desempeñado como asesor en distintas dependencias, entre ellas la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, así como de la Asociación Nacional del Notariado. Es autor de distintas obras, entre las que queremos destacar la obra conmemorativa que se publicó también en el marco de estos 100 años de nuestra Constitución, Los grandes debates del Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917, que también se encuentra en su versión electrónica en ambos portales, en el del INER y el de la Constitución, o aquí también para su consulta o en la biblioteca, o su adquisición aquí en la librería. También es autor del Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno, entre otras obras, y queremos comentarles que el año pasado este instituto distinguió al maestro José Gámez Torruco con el premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de fuentes y testimonios. Le cedo la palabra al maestro José Gámez Torruco y bienvenido como siempre. En primer término, después de la… Aquí está. Ahí se escucha. Aquí en este. ¿Se me escucha bien? En primer término y después de la espléndida presentación que hace el maestro Rueda Smithers, les quiero mostrar simplemente, para comenzar, el formato del libro. Como ven ustedes, hay fotografías y textos relativos a cada una de las fotografías. Y se abarca desde 1917 hasta 2017. Acontecimientos que no solamente se refieren a la materia política o a la materia constitucional, sino que se centran en los acontecimientos fundamentales en el aspecto de la política, en el aspecto de la evolución social, en el aspecto de la cultura y señaladamente en una serie de notas que vale la pena que comentemos algunas en particular. Si nos vamos al año de 1917, nos encontramos fotografías y textos. ¿Qué dicen estas fotografías y estos textos? Bueno, en primer lugar aparece por aquí el zar Nicolás II, zar de Rusia, y junto la toma de los bolcheviques del Palacio de Invierno de San Petersburgo, con las notas respectivas. 8 de marzo, Rusia, estalla la revolución contra el zar Nicolás II. Seguidamente, nos encontramos una fotografía hasta cierto punto familiar, un personaje familiar. Lo vemos y se trata del presidente de los Estados Unidos de América, Woodrow Wilson, que es un presidente que tiene una enorme influencia en la historia diplomática, y la nota nos dice: Estados Unidos, el presidente Wilson declara la guerra a Alemania. En páginas posteriores hay referencias a todo el proceso de paz en el que Wilson tuvo un papel destacadísimo. Seguidamente vemos una foto también muy familiar, es nada menos que Lenin, ya el triunfo de la Revolución Rusa. Y la última foto de esa fila es Sigmund Freud. En el año de 1917, Sigmund Freud publica nada menos que la introducción al psicoanálisis. Si nos vamos al renglón inferior,
sí encontramos fotos muy familiares, nada menos que el general Villa. Después nos aparece un personaje que creo que he visto alguna vez en alguna foto, pero que en una forma directa tuvo alguna influencia en la política mexicana, que es Arthur Zimmerman, autor del famoso telegrama Zimmerman, que pues involucró una situación política sumamente incómoda para el gobierno de Venustiano Carranza. Y por acá, ya al final, nos aparece la foto del gabinete del presidente Carranza. Veo aquí en la foto al general Obregón, sabemos que renunció a la Secretaría de la Defensa para retirarse a su quinta chilla y prepararse para su acceso a la presidencia de la República, pero después, según él, se retiró exclusivamente a las actividades agrícolas. Se me ocurrió también ir a otro, dije, bueno, vamos a ver, independientemente de que hojeé esto, por cierto, con un gran gusto, dije, ¿qué pasó 10 años después? Y vemos las fotos. Voy a comentar solamente algunas de ellas. Veo aquí una foto nada menos que de Charles Lindbergh, que realiza el primer vuelo transatlántico desde Nueva York a París, en el Spirit of St. Louis. Eso tuvo una influencia enorme en la comunicación aérea y de veras es una aventura formidable la de Lindbergh, independientemente de que no simpatizo con él porque fue un destacado fascista. Y en el otro extremo aparece una foto de un cantante del jazz, y es nada menos que la primera película hablada, 1917. El actor es Al Johnson y la película es inmortal porque fue la primera vez que se utilizó el sonido se había venido utilizando, pero el habla. Y abajo aparece nada menos que los primeros grandes murales de Diego Rivera y de José Clemente Orozco. O sea, como ven ustedes, como refería el doctor Rueda, tenemos una variedad de acontecimientos. No se trata de un libro de acontecimientos políticos, se trata de una relación del tiempo de nuestro tiempo, si es que así podemos considerar un siglo. No se me había ocurrido, doctor, ver qué pasó el año en que nací. Desde luego, nací un poco antes que usted. Mi año es 1936. Y nuevamente con el exclusivo propósito de presentarles el libro, ¿qué encuentro como primera foto? A Charles Chaplin montado en una rueda, y recuerdo esa inmensa película que se llama Tiempos Modernos, que todavía es un retrato exacto de lo que fue el taylorismo, lo que todavía amenaza ser de nueva cuenta con la robotización. Después por aquí me encuentro, pues aquí está al generalísimo Franco, ni modo, existió. Después, abajo, hay diversas cosas, pero destaco también en contraesquina con Chaplin, allá en el Rancho Grande, primera película mexicana que tuvo un enorme éxito en el mundo de habla hispana y desde luego en los Estados Unidos de América. Tito Guízar, Esther Fernández, película olvidada porque hace tiempo que no aparece por ningún lado y hay que rescatarla. Esta fue la puerta de lo que se denomina la época de oro del cine mexicano.
Y así nos vamos en las distintas páginas y llegamos, veo por acá fotos de la guerra, veo por acá también de nueva cuenta murales, los murales, la nueva democracia de David Alfaro Siqueiros en 1943, pero por otra parte vemos acá la presidencia de Ávila Camacho y sus reuniones con el presidente Roosevelt. En fin, lo que quiero destacar a ustedes es que aquí tenemos una variedad de temas considerados y creo que este es el mérito fundamental de este libro. Es decir, no es un libro que podamos decir de política, no es un libro de arte, es un libro de acontecimientos. Es un libro que nos refleja lo que realmente ocurrió y es difícil porque siempre impera un criterio subjetivo en la selección temática. Sin embargo, yo creo que aquí el talento que hubo en el INERM, y se le debe desde luego a la doctora Galeana, es precisamente el poder abarcar toda la actividad humana que se desarrolla en un siglo. Yo diría que tienen ustedes en este libro la historia del siglo XX, y yo sí también, bueno, no hijo, pero mi hijo ya está graduado y es doctor, pero un nieto. Voy a hacer el mismo experimento que sugiere usted, de tratar de que los chicos lean, de que se enteren, porque pareciera que ahora con el teléfono no existe, o existe para ellos otro tiempo. Refiriéndonos un poco pues a lo que hemos venido platicando, me motiva una reflexión que no quisiera dejar de hacer, y es precisamente la de cómo se va ubicando el quehacer político mexicano al mundo exterior. En primer término, en la primera época, pues las relaciones son fundamentalmente con los Estados Unidos de América. El doctor Astie Burgos nos platicará algo quizás de esto, me atrevo a hacer algún adelanto, pero sobre la política exterior mexicana no pretendo hacerlo, pero sí destacar cómo el país se fue paulatinamente abriendo, y eso yo lo puedo sentir generacionalmente. Hemos comentado mucho, y en alguna ocasión lo hice con ustedes aquí, la importancia que tuvieron en nuestra generación los refugiados españoles, los grandes maestros españoles, Pedroso, Recasensiches, Niceto Alcalá Zamora, que me refiero exclusivamente al aspecto jurídico, trajeron prácticamente todo el pensamiento jurídico alemán. México en ese momento estaba cerrado totalmente en la materia jurídica porque, por muchas razones, desde luego la revolución, desde luego la herencia porfiriana, que no es despreciable en materia jurídica. El Código de 1984 sirvió de base para el Código de 1928, y la legislación mercantil del general Díaz en algunos aspectos pasó a ser la legislación mercantil del siglo XX, ya de la revolución. Claro, hubo que cambiar muchas premisas y darle un sentido social que no tenía esa legislación, pero que se recibe, y nos seguimos por ese camino hasta que nos empezamos a abrir. A mí me tocó eso porque las becas en ese tiempo que comenzó a dar la Universidad Nacional Autónoma de México, a mí me tocaron, y eso era una novedad. El Instituto de Derecho Comparado había sido fundado
por algunos maestros españoles, después desde luego tomó ya el camino nacional, pero significó una apertura de México en ese aspecto al derecho exterior. Y de ahí en adelante pues ya la historia ha sido diferente. Pero a lo que yo me refiero es que con este libro podemos ir viendo cómo poco a poco en la temática político-constitucional que hemos tratado, hemos pasado de un país cerrado a un país cada vez más abierto. También les he comentado a ustedes cómo como experiencia personal me tocó enterarme en Europa de que existía algo que se llamaba la Comunidad Económica Europea, que es la base de la Unión Europea del día de hoy. Pero eran fenómenos totalmente nuevos que se crearon con el propósito de que se terminaran finalmente las guerras, porque derivado de la comunidad económica del carbón y del acero, que para los mexicanos fueron fenómenos totalmente distintos. Estábamos todavía con la historia universal de los constantes conflictos entre Francia y Alemania, y ahora resulta que todo el acero se va a administrar en una forma común, que fue la base, repito, del mercado común europeo y después ya el día de hoy de la Unión Europea. En fin, creo que pues en abono del tiempo ya no hago mayores comentarios. Desde luego ustedes podrán ir viendo los acontecimientos, algunos de ellos ya son más conocidos por su cercanía, las mismas fotografías. Ya veo aquí nada menos que al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2013, el fallecimiento a las 4:25 de la tarde del presidente Hugo Chávez. En fin, van a disfrutar este libro, y yo lo recomendaría no solamente para que lo leyeran ustedes, sino yo quisiera que consideraran que debería de existir este libro en cada casa. Muchas gracias. Agradecemos al maestro José Gámez Torruco los comentarios que nos ha hecho para incentivar el estudio y la lectura de esta cronografía que, como les he comentado, elaboramos aquí en este instituto, y que, como bien dice el maestro José Gámez Torruco, no se circunscribe solamente a una temática política, sino también se incorporan aspectos sociales, económicos, de ciencia, de tecnología. Los acontecimientos es una selección difícil de hacerla, fue una tarea que se hizo aquí en el instituto durante un par de años, precisamente para poder recopilar también en la parte gráfica cuáles son las imágenes más emblemáticas sobre cada uno de los acontecimientos en estos 100 años. Y hoy además el tema de las reformas constitucionales, pues qué difícil es poder incorporar en este libro, cuando de una forma muy puntual, cuáles son estas que se han llevado a cabo en los 100 años, pues ya 101 años ya de vigencia de la Constitución. De hecho, la última reforma que tiene nuestra Constitución, que es del 15 de septiembre del año pasado, esta se encuentra ahí. Entonces ahorita está actualizado este libro en cuestión de las reformas constitucionales, y le damos la bienvenida al embajador Walter Astier Burgos, quien le voy a ceder el uso de la palabra previo a que le dé lectura de su semblanza curricular. Estudió Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realizó estudios de posgrado en Venezuela, Inglaterra y Bélgica. Como parte del Servicio Exterior Mexicano, ha asumido diversas funciones y puestos en la Cancillería Mexicana, en la representación permanente de México ante la FAO en Roma y en las embajadas de México en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos. También fue embajador alterno en Washington, embajador ante los gobiernos de Dinamarca y Honduras, director para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores y director general de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero. Se ha desempeñado como profesor de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
el Instituto Matías Romero, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, Ciudad de México y Santa Fe, y la Universidad Anáhuac, México Sur. Es autor de distintas publicaciones, entre las que destacamos México en el siglo XXI, Orden Mundial y Política Exterior, 6 siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, la relación triangular Europa, México, Estados Unidos, y en coautoría con Cristina Rosas, las relaciones internacionales en el siglo XXI. Recuerden que hay personas pasando para que puedan ustedes formular alguna de las preguntas a nuestros ponentes. Bienvenido, señor embajador. ¿Se oye? Ya. Muy buenas tardes y perdón por la tardanza, pero tuve un evento académico en la UNAM que yo mismo había organizado, pues así que tenía que estar, pero en fin, aquí estamos. Pues agradezco mucho esta nueva invitación de mi querida amiga, la doctora Patricia Galeana, para en esta ocasión pues comentar este nuevo libro. Ya no quiero hablar mucho del contenido del libro, pues porque ya hubo muchas expresiones sobre su gran contenido, pero sí quisiera hacer un comentario que hice cuando lo presentamos hace unas semanas en la Feria del Libro del Palacio de Minería, que creo que a la doctora Galeana no le gustó mucho, pero en fin, que el libro, además de la importancia que tiene por su estupendo contenido, pues es una belleza editorial. Y entonces, bueno, yo se los recomiendo, aunque no lo vayan a leer, que lo compren, porque es tan bonito que vale la pena tenerlo, ¿no? Como una obra de arte. Pero en fin, obviamente, pues el contenido es estupendo. El libro, básicamente, lo que es el libro, es una línea de tiempo. Y yo me acuerdo cuando yo estudié la carrera en la UNAM, pues no usábamos tanto las líneas de tiempo como se usan ahora. Los jóvenes que están aquí, pues saben que constantemente las usan, ¿verdad, José? En las universidades, las líneas de tiempo. Entonces, este libro es la línea de tiempo más extensa que yo he visto en mi vida. Había visto otras que hablan de siglos. Este solo nos habla de un siglo, pero eran más pequeñas, reducidas a una sola hoja. Pero esta línea de tiempo, pues tiene 2 hojas por cada año de los 100 años en que estuvo vigente, que ha estado vigente la Constitución de México. Así que es enorme, ¿no? Es enorme no tanto porque abarque muchos siglos, sino porque abarca tantos en 2 hojas cada año de estos 100 años. La obra obviamente tiene un gran mérito porque nos presenta de manera muy sencilla, muy visual, muy ilustrativa, todos los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en nuestro país desde que se aprobó la Constitución, nuestro texto constitucional en 1917 hasta el año pasado, pero también tiene la enorme virtud de presentarnos también este resumen de los acontecimientos más importantes que se presentaron en estos 100 años en el mundo. O sea, es un panorama nacional e internacional conjunto que además, como ya se mencionó, pues va describiendo en el tiempo, el momento en que se fueron realizando las distintas enmiendas a la Constitución. Muchas cosas muy importantes tuvieron lugar en estos pasados 100 años y para México, muchos de estos acontecimientos que ocurrieron tuvieron causas endógenas, pero muchas tuvieron un origen exógeno, ¿no? Y al final de cuentas, pues ambas cosas estuvieron intrínsecamente vinculadas en forma dialéctica e hicieron que fuera un siglo sumamente complejo. Aunque los factores externos siempre han tenido un gran impacto decisivo en el desarrollo de la historia de México, pues si no, mencionemos simplemente el descubrimiento de América en 1492 y la conquista de México, pues que fue un acontecimiento histórico al cual estamos vinculados. Si no hubiera ocurrido eso, pues no existiríamos como el México que somos hoy día. Pero sin embargo, el siglo XX tuvo un impacto de gran importancia, esencialmente porque fue lo que algunos autores han llamado un siglo revolucionario, en el cual varias veces todo cambió en el mundo y además. Y trágicamente el gran propulsor de todos esos constantes cambios que tuvieron lugar en esos 100 años fue la guerra, porque como ustedes saben, pues en el siglo pasado
en estos 100 años, hubo 3 grandes guerras mundiales, ni más ni menos. Y además cabe señalar que el siglo XX comenzó con dos, les repito, se le considera que fue un siglo revolucionario, pues también comenzó con 2 grandes revoluciones de tipo social, y la primera fue la Revolución Mexicana de 1910 y la otra fue la Revolución Bolchevique de 1917, y también eso fue aparejado pues con la gran revolución mundial que fue pues la Primera Guerra Mundial iniciada en 1914. Bueno, el siglo para comenzar 20 fue un siglo corto, puesto que en realidad comenzó en el año de 1914 y concluyó en el año de 1989. Es corto periodo, a pesar de haber sido corto, pues ocurrieron 3 cosas tan importantes como las 3 guerras mundiales. ¿Por qué comenzó el siglo en 1914? Claro, los acontecimientos históricos, bueno, pues siguieron un orden cronológico, pero desde el punto de vista de los acontecimientos más importantes que ocurrieron, pues fue a partir de 1914. Si ustedes se recuerdan, lo que sucedió fue que en 1815 se derrotó finalmente a Napoleón Bonaparte en la famosa batalla de Waterloo, le dicen Waterloo, pero su nombre flamenco es Waterloo, y en ese mismo año se celebró el Congreso de Viena de los vencedores de Napoleón y reestructuraron todo el orden europeo para deshacer los entuertos geopolíticos que había hecho Napoleón y obviamente para hacer sus propios entuertos según les convenía a ellos. Y esto implicó un reacomodo de todo el orden mundial. ¿Y por qué mundial? Pues porque simplemente Europa en esos años dominaba el mundo a través de sus grandes imperios coloniales. Entonces, si se reestructuró Europa, pues se reestructuró todo el equilibrio a nivel mundial. Entonces, este nuevo orden mundial forjado en 1815 por el Congreso de Viena, les repito, estuvo vigente hasta el año de 1914, con algunas variantes y demás, pero hubo un gran periodo de paz, fue el periodo de paz más largo que hubo en Europa, que duró pues casi 100 años, duró 99 años, entonces prevaleció ese orden mundial. En 14, como ustedes saben, estalló la Primera Guerra Mundial, tema que hemos hablado varias veces aquí en este escenario, y pues implicó un cambio brutal de todo lo que había existido anteriormente, destruyó el orden del Congreso de Viena y surgió un nuevo orden mundial. Prevaleció un nuevo orden mundial durante 4 años, caótico y bélico, que destruyó todas las estructuras existentes y creó una nueva muy diferente. Y precisamente fue en el lapso de este gran conflicto de 14 a 18 que se aprobó nuestra Constitución política, ¿verdad? Y que necesariamente la Constitución mexicana pues tuvo que reflejar esa realidad, que la realidad bélica que se vivió en esos días, que pues no solo era nacional por nuestra revolución de 1910, sino externa por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Bueno, después que terminaron esos 4 años catastróficos, del 18 al 39, se estructuró un nuevo orden mundial con los arreglos de paz que fueron aprobados en el año de 1919, que lógicamente, si ustedes leen el libro, se refleja, porque ya acaban de escribir, cómo hay ilustraciones de los acontecimientos de las personas, demás, y en ahí está, obviamente se refleja en las páginas correspondientes, pues está el presidente Woodrow Wilson, que fue el gran artífice de la paz después de la Primera Guerra Mundial, sus famosos 14 puntos, el Tratado de Versalles de 1919, que estructuró el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, y que duró hasta el año de 1939, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial y bueno, y destruye todo lo que había habido, y bueno, volvemos a vivir varios años hasta 1945 de un periodo de tremendas catástrofes y destrucciones, ¿verdad? Es el segundo conflicto mundial y pues si ustedes ven el libro, se toman la molestia de leerlo, pues verán ahí las figuras más relevantes, los acontecimientos, las batallas, etcétera. Y luego termina en el año de 1945, afortunadamente, la Segunda Guerra Mundial, y tenemos un nuevo orden mundial
que se prolongó hasta 1968, que fue, pues, si bien ese es el fin de la Guerra Fría, no concluyó exactamente en 1989, pero como se empezó a derrumbar el muro de Berlín, pues se considera como emblemático que ahí terminó la Guerra Fría, a pesar de que ya desde años antes había ido resquebrajándose la bipolaridad que había prevalecido. Y se conforma pues un nuevo tipo de orden mundial, ¿no? Y esto pues se refleja a través de una valiosa cronología del libro que nos recuerda mucho las dificultades que México tuvo que confrontar, sobre todo en este último periodo, en el mundo bipolar. Y aquí, pues, para entender la historia de México también, pues hay que entender la historia externa, porque mucho influyó. Para mencionarles aquí, pues en esta época del mundo de la Guerra Fría, de la confrontación bipolar, hubo muchos acontecimientos importantes que impactaron a México. Pues entre ellos mencionemos, por ejemplo, pues la Revolución Cubana y la posición que adoptamos nosotros frente a la emergencia de Castro como líder de la Revolución Cubana, todo lo cual se ilustra perfectamente y bellamente en el libro y demás, y los tremendos problemas que tuvimos con Estados Unidos porque asumimos una posición independiente de la posición de Estados Unidos y demás, ¿no? Bueno, el orden mundial de la Guerra Fría concluyó inesperada y sorpresivamente porque nadie lo estaba esperando en el año de 1989 y al contrario, como había recrudecido la Guerra Fría por la política belicista de Ronald Reagan y de rearmamentismo y de nueva confrontación con la Unión Soviética, se pensó que la Guerra Fría pues iba a prolongar hasta el siglo XXI y que ahorita hubiéramos estado viviendo la Guerra Fría, pero no, sorpresivamente pues se acabó y se acabó sencillamente no porque como ocurrió en las dos guerras previas, porque alguien derrotara y se pusiera sobre el otro, sino simplemente en este caso pues que la Unión Soviética pues se vino abajo, se desmoronó, se cayó su sistema político y económico y demás, y obviamente aunque Estados Unidos no derrotó bélicamente, como repito, ocurrió en las otras dos guerras previas, pues sí quedó como el único sobreviviente de las dos superpotencias y se declaró pues triunfador porque se acabó el enemigo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí termina pues la Guerra Fría y ahí se considera que termina el siglo XX, porque acabó el orden mundial que había prevalecido hasta ese momento y ahí se inicia el siglo XXI. Es así que hubo otro acontecimiento trágico que se refleja en el libro y lo pueden ver claramente, que fue en los años 80 el estallido de la crisis de la deuda externa de México, que fue considerada por el director del Fondo Monetario Internacional, que tuvo que intervenir para solucionar este problema, como la primera gran crisis del siglo XXI. O sea, estábamos en el 20, pero ya había comenzado los problemas del siglo XXI y demás. Bueno, y frente a todo ese panorama, lo que cabe decir es que nuestra Constitución, en síntesis, ha sido testiga de todos estos complicados y muy difíciles acontecimientos, no solo obviamente nacionales, sino yo me estoy refiriendo a los internacionales. Y yo creo que es sumamente importante tener presente esto y que el libro nos lo recuerda, porque pues es un defecto que tenemos los internacionalistas de estar viendo la historia de México, pero a través del lente de la historia de la política mundial, porque pues la ha impactado de más. Y yo creo que un gran testigo de todo este proceso, de los brutales cambios que acontecieron y además lo que fue el gran guía o la gran guía de nuestra conducta frente a todos estos acontecimientos internacionales de gran importancia fue precisamente nuestra Constitución, aunque cabe recordar, y se menciona en el libro, que nuestros principios históricos tradicionales de política exterior, mucha gente se confunde y cree que estuvieron incorporados en la Constitución desde 1917, y no fue así. Sí, en varias de sus disposiciones, por ejemplo en el artículo 27, se refleja la idea de los principios de no intervención y de libre autodeterminación, la soberanía nacional sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera, están implícitos, porque sí se los recogieron
quienes crearon la Constitución. Pero estos principios, nuestros principios fundamentales de política exterior no fueron incorporados a la Constitución, sino hasta durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, y fue por iniciativa de quien en esos momentos fue nuestro canciller Bernardo Sepúlveda. Pero en fin, aunque no estuvieran presentes, bueno, pues la gran guía de nuestra política exterior durante todos estos años, frente a los tremendos acontecimientos de cambios que ocurrieron en el mundo, fue precisamente nuestra Constitución, y el libro nos lo recuerda de una forma bella, agradable, con unas ilustraciones maravillosas, y yo creo que este es un libro que todos los deben tener, pero sobre todo los estudiantes de Relaciones Internacionales, porque les da un panorama inmediato y rápido con esta línea de tiempo fabulosa de qué es lo que pasó en el mundo y cómo impactó a México, y yo felicito pues al Instituto y a Patricia por haber elaborado tan bello libro. Muchas gracias.